Hoy vamos con la técnica en sí para coronas de recubrimiento total. Vamos a ver coronas, realmente vamos a ver coronas de recubrimiento total. No vamos, el doctor Roque se va a encargar de la de recubrimiento parcial, pero él lo da más como de manera individual, o sea, incrustaciones. Vamos a ver, recuerden, aquí es una sola secuencia porque no vamos a ver cortes para metal, no vamos a ver cortes para porcelana y cortes para metal porcelana. O sea, es la misma secuencia para todos. La único que va a variar es la cantidad de corte que vamos a hacer. Pero la secuencia es una, ¿verdad? Y esta es la que más les va a ayudar. Como les dije, hay diversas técnicas de tallado de pilares. Sin embargo, esta es la que más didácticamente es aceptable para ustedes y para su nivel de habilidad motriz. Obviamente que esto lo vamos buscando aplicado a su laboratorio, ¿verdad? Entonces, espero que ustedes puedan disfrutar de esta técnica, es muy, muy interesante y espero que también les resulte de esa manera interesante. Ok, entonces, para coronas de recubrimiento total, como a mí me gustaba decirles, lo primero que necesitan es un diente íntegro, ¿verdad? Un diente íntegro en sus dentoformos. El dentoformo tiene que tener antagonistas para poder ver el grado de corte que ustedes están haciendo. Los dientes adyacentes tienen que estar lo más completo posible. Ustedes pueden ver en esta foto inferior, esta tiene una preparación para un retenedor tipo Maryland, o sea, uno de recubrimiento parcial, ¿verdad? Eso, pues, ustedes lo van a ver más adelante. Esto eran mis tiempos de estudiantes, esta preparación que ustedes ven aquí en la parte inferior. Entonces, sin embargo, todavía está ahí. Deben de tener los dientes lo más enteros posible, ¿verdad? Entonces, para fines de foto, aquí nosotros vemos la corona. Vamos a empezar con el sector posterior. Unas preparaciones en el sector posterior. En este caso, una molar inferior. Las coronas de recubrimiento total, vamos a ver esta secuencia específicamente, la secuencia de preparación de cortes. Lo primero que se va a hacer es el número 1, se llaman surcos guías. Estos nos van a servir para ver la profundidad de corte, para no perdernos en la forma de nuestro diente. Es muy fácil después de que han cortado una superficie perderse en la inclinación que tenía su diente. Y si ustedes se pierden en la inclinación que tenía su diente, van a cortarlo de lado. Si estaba ya un poquito inclinado, lo van a cortar como ustedes creen que es y realmente no es así. Entonces van a exponer, entonces sacan petróleo y créanme, van a llorar cuando saquen petróleo y entonces le digan, y es un paciente y créanme, no es nada bonito. Entonces, porque de ahí la solución es hacer endodoncia, ¿verdad? Y ustedes no tenían planeado hacer endodoncia. Entonces, si cortan más de un diente, la culpa es de ustedes por haberlo gastado. En un diente de plástico, pues, no importa, ustedes lo ponen en otro diente y repiten, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores. En el laboratorio, donde ustedes, en la práctica del laboratorio, es cuando ustedes se tienen que equivocar la mayor veces que puedan. ¿Por qué? Porque ya llegando a boca, ustedes no pueden equivocarse en ese tipo de cosas, no pueden cortarle mal a su paciente, porque el cortar mal a su paciente implica, uno, su tiempo es reducido en clínicas. O sea, tienen contaditas sus horas. O sea, se van a quedar en clínicas, no van a cumplir el requisito si ustedes cortan mal. ¿Por qué? Porque después de cortar mal y exponer, sacar petróleo, como yo le llamo, van a sangrado donde estaban cortando, lo que vamos a hacer es mandarlo a endodoncia. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en endodoncia para que le regrese? Si alguien le tiene que poner el poste o si hay que ponerle un poste, va a tardar otro tiempo más en eso. Su tiempo va a ir pasando y usted esperando y se le acabó su tiempo. No logró terminar su prótesis. Aparte de que estuvo sometido al estrés de haber hecho algo mal, una iatrogenia, lastimosamente tampoco va a pasar, porque obviamente eso le reduce su calificación en la parte de las técnicas de tallado y al final no logró hacer su prótesis, no se le puede culminar la calificación en eso, o sea, le queda hacer un montón de casillas y entonces lastimosamente tiene que repetir dentro de un año ese mismo procedimiento. Entonces, no es una ganga hacerlo. Entonces, es cuando ustedes deben de tener mucho cuidado y por eso a veces también tienen mucho miedo y entonces no cortan lo suficiente. Por eso es que ustedes deben de tener estar muy conscientes de que lo primero en una preparación es los surcos guías.
Pues eso no va a permitir, no nos va a permitir perdernos, ¿verdad? El segundo paso es una reducción oclusal. Siempre cortamos oclusal. ¿Por qué? Les voy a decir, téngalo presente esto, porque ustedes no entienden por qué nosotros hacemos primero el surco guía, después cortamos oclusal, después hacemos una reducción vestibular y después lingual, por último, después hacemos una reducción proximal y por último definimos ya en cervical a dónde nos va a quedar nuestra línea determinada según su localización. Entonces, esta es una secuencia lógica. ¿Por qué? Los surcos son para no perderme. La reducción oclusal es para que yo pueda tener mayor acceso a los 360 grados de mi preparación. O sea que si yo tuviera oclusal, el diente queda mucho más alto y me va a dificultar hacer los cortes axiales. O sea, cortes axiales me refiero al corte vestibular, el corte lingual, corte mesial, corte distal. Esos son los cortes axiales, esas son las paredes axiales, ¿verdad? Pared axial vestibular, pared axial lingual, pared axial mesial, pared axial distal. Entonces, cuando yo hago eso, si ya no tengo la superficie oclusal, la parte de las cúspides ya corté, entonces se me va a hacer mucho más fácil dejar con paralelismo las paredes. ¿Por qué? Si yo no corto oclusal y empiezo a cortar alrededor del diente, yo voy a perder forma, no voy a ver qué tanto estoy cortando el diente. Entonces, y se me va a inclinar una pared más que otra, y créanme, arreglar una pared inclinada más de lo normal es bien difícil. Entonces, sin tener que cortar más diente de lo necesario. Y recuerden, debemos pensar en la preservación del tejido dentario como un principio detallado básico. Y después tenemos que ver retención y resistencia adecuadamente. Entonces, todo va combinado. Entonces, eso está en esa secuencia lógica. Primero reducción oclusal, posteriormente vestibular y lingual. ¿Por qué? Porque la parte de las reducciones axiales, o sea, la más difícil es la parte proximal. ¿Por qué? Porque yo tengo dientes adyacentes que son los que yo tengo que proteger. Entonces no tengo que pegarle fresazos a eso. Si yo ya no tengo las paredes, las superficies vestibulares o ya las gasté, las tengo más delgadas, superficie lingual, es mucho más fácil acceder con mi punta de lápiz, con mi fresa interproximal y romper en interproximal. ¿Por qué? Porque tengo menos espesor de tejido. Entonces va a ser mucho más fácil, mucho menos probabilidad de que pueda dañar a mi diente vecino, ¿no? Entonces, después, posteriormente a eso, de último hacemos la reducción cervical. ¿Por qué? Porque ya veo la altura de mi diente, de mi preparación, entonces yo ya puedo localizar mi línea determinada, ya sea supragingival, nivel de encía o yuxtagingival o subgingival, ¿verdad? Ya dijimos, no puede ser más de 0.5 milímetros que está por subgingival. Entonces, el número 1, hacemos los surcos guías, que son los surcos guías. Entonces, los surcos guías corresponde a que con una fresa, en la parte oclusal, yo hago una rielera. Lo van a encontrar como rieleras o surcos guías. Entonces, en la literatura. Entonces, viene desde la fosa triangular mesial hasta la fosa triangular distal, yo hago un riel. Hago justamente penetro con mi fresa de mi pieza de mano desde la fosa triangular mesial, en este caso distal, y en la fosa triangular mesial. Desde aquí hasta aquí es eso. Es importante que ustedes sepan la anatomía. Si no saben la anatomía, pues ustedes ya con ojos cerrados saben cuál es la fosa triangular mesial y cuál es la fosa triangular distal. Las vertientes de las cúspides. Entonces yo paso mi fresa previamente calibrada, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuánto debo de cortar en oclusal? De 1.5 a 2. Entonces, si son 1.5 que yo tengo que cortar, calibro, o sea, mido mi fresa, la marco si es posible con uno de esos que usan con un plumón indeleble. Entonces lo marco y ahí está, ahí voy a profundizar mi fresa y hago un riel que va desde la fosa triangular mesial hasta la fosa triangular distal. Esto es importante porque esto me lo van a explicar en el laboratorio. Su laboratorio, como si se hace de manera virtual, va a tener actividades. Entonces, su actividad principal va a ser describir estos pasos con lujo de detalle. Recuerden, tienen que decirme desde la fosa triangular mesial hasta la fosa triangular distal, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? De la mesial a la distal o de la distal. Eso sí no importa, pero con solo que tengamos una rielera. Esa es el primer surco guía. Posteriormente,
nosotros, después de hacer la del centro, ¿verdad? Que va desde la fosa triangular mesial hasta la fosa triangular distal. Entonces, cuando va desde eso, esta hicimos primero. Entonces, después nosotros, cuando ya está lista esa, hacemos 3 surcos más. Unos que se dirijan hacia la superficie vestibular y otros 3 que se dirijan hacia la superficie lingual. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque aquí no hay letra, entonces ustedes tienen que escucharlo, verlo, entenderlo. Entonces, ¿a qué nivel nosotros hacemos esos tres surcos que dependen del surco central que hicimos? Eso va a ser, en la parte vestibular, va a ser sobre el vértice de la cúspide mesial, sobre el vértice de la cúspide distovestibular, ¿sí? Y sobre la vertiente de la cúspide distal. ¿Estamos? La vertiente de las cúspides. Recuerden que un molar superior, un molar inferior tiene 3 cúspides, la mesovestibular, distovestibular y la distal en sí. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Entonces, los surcos guías van a ir sobre estas cúspides. Justo van a ir los surcos guías. ¿Sí? Estamos. Y posteriormente, nosotros vamos a hacer 3 surcos a nivel que van hacia el lingual. Entonces, vamos a hacer en el centro, justamente en la parte media de la pieza, que aquí nosotros tenemos un surco que va, que está entre la cúspide distal y la cúspide mesial. Ahí nosotros hacemos nuestro primer surco. Y después en las vertientes de cada una de las cúspides. Miren, acá y acá. Entonces, cúspide mesial, mesiolingual y la cúspide mesiodistal. Perdón, lingodistal. Entonces tenemos esos surcos. Esos surcos tienen que ser bien hechos, tienen que ser a las profundidades adecuadas, pero ¿cómo? También siguiendo la vertiente de las cúspides. Recuerden que la superficie cruzada no es plana. Entonces, la misma profundidad que tiene aquí, no va a tener aquí. O sea, no va a ser recto, sino que aquí va a ser una vertiente que usted va al hacer este surco, usted va a hacer una vertiente. Obviamente, llegando al vértice de la cúspide, esta te va a tener 1.5 y acá en el fondo también va a tener 1.5, pero estará inclinado. ¿Por qué? Porque esa vertiente, esa vertiente justamente está inclinada y va hacia el surco central. Entonces, sí necesitamos que eso siga la secuencia. Y vamos a ver cómo. Desde una vista vestibular se vería así. Miren, se vería así. Ahí en esa posición están los cortes ya. Desde una vista vestibular. Es importante que ustedes sepan la posición de esto. Puede variar levemente también. Es en algún libro van a poder encontrar es una guía de cómo puede ser, ¿verdad? Y aquí están los 3 surcos. Primero un surco en el surco central, desde la fosa triangular mesial, fosa triangular distal, y las 3 vertientes que van hacia las 3 superficies. Aquí están bien pronunciadas hacia vestibular. Sin embargo, ustedes pueden ver que deben observarse desde vestibular. Desde oclusal se va a ver esto, ¿sí? Entonces se va a ver los tres surcos. Doctor, ¿y no hay que bajarlos tanto por vestibular? Ah, no, ya vi. No, ahorita, ¿cómo? No, ya vi la imagen, olvídelo. Sí, justamente ahorita estábamos viendo la parte oclusal, por eso aquí vamos pasito a pasito, está bien, pero está bien que pregunten, ¿por qué? Porque esta es la imagen, obviamente aquí ya se habían tirado hacia vestibular, ¿verdad? Pero yo primero la técnica que nosotros vamos a usar es primero hacemos toda la parte oclusal, entonces de oclusal se va a ver así. Después, nosotros vamos a ver esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solo me quedo en oclusal, ¿verdad? Entonces también tengo que hacer surcos guías hacia vestibular. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Recuerden que la parte vestibular, bueno, todas las superficies axiales vestibular y lingual tienen 2 inclinaciones, ¿sí? Entonces, en algunos libros van a escuchar que ustedes deben hacer
bisel en las cúspides de soporte. Recuerden esto, porque en libros habla de un bisel amplio en la cúspide de soporte. Nosotros lo vamos a llamar direcciones de corte. Entonces, primero en los surcos guías, recuerden que su diente tiene dos planos, ¿ya? Entonces, esto es como lo que les estaba diciendo, que en oclusal deben llegar a estas profundidades, ¿ve? Porque van hacia el centro, ¿ve? Entonces, eso va a pasar. Cuando ustedes pasan a hacer surcos en vestibular, lo que van a hacer es que primero van a tener una dirección acá. Esto es a lo que le llaman, en este corte aquí que ustedes ven, es a lo que le llaman en los libros, y quiero que lo tengan bien presente, porque en los libros lo van a leer si logran leer otra literatura, y va a decir, este es el bisel de la cúspide funcional, dice. ¿Sí? O sea, cúspide funcional, porque recuerden que la cúspide de trabajo, o cúspide de trabajo, como se lo han enseñado, cúspide de trabajo son las cúspides vestibulares de los dientes inferiores, para nuestro caso, ¿ya? Entonces, recordemos que tiene dos planos. Un plano acá y el otro plano que va hacia gingival, ¿verdad? Esto incluye un tercio, el tercio oclusal, y estos son generalmente 2/3 en molares. 2/3, el tercio cervical y el tercio medio. El tercio oclusal generalmente va inclinado, bien inclinado. Son en dos direcciones que van los dientes de las molares en específico, ¿verdad? En incisivos ya vamos a ver también cómo. Pero esto se va a ver así. Entonces, cuando hacemos los surcos guías, debemos de recordar que va a ir en dos planos. Primero, el plano del tercio oclusal y los otros dos planos. Si ustedes ven, esto se extiende no hasta cervical, sino que queda por aquí, ¿ven? O sea, sí ya llega al tercio cervical, pero no justamente al margen gingival, ¿verdad? Queda bien supra, ¿ven? Ustedes logran ver. Estos, recuerden, son solo surcos guías. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a la profundidad. Así se va a ver cuando ustedes lo van haciendo. Entonces, ay, qué tedioso, pero esto, créanme, permite no perderse en los cortes. Ustedes me preguntan, después de 7 años haciendo esto, después de haber salido de la universidad, aún sigo haciendo estas cosas. Si ustedes le preguntan al doctor Meléndez, después de como 40 años de experiencia clínica y como un montonazo, él aún sigue haciendo estos cortes. Así tiene que ser, porque uno no se pierde y tus preparaciones te quedan nítidas. Entonces, ya sabemos que la surco guía vestibular tienen que ser en dos planos. Un plano acá y el otro plano acá, ¿sí? Dos planos. No podemos hacer un solo plano porque entonces va a quedar muy inclinado. Y puedo hacer una exposición pulpar, ¿verdad? Entonces, bien, vengo, después de hacer los surcos guías, obviamente yo hago surcos guías en vestibular y en lingual, ¿verdad? O sea, no solo estoy hablando, aquí se les muestro los vestibulares, pero debo de hacer en vestibular y hago en lingual, ¿verdad? Los surcos guías. Todos los hago en dos planos, y entonces ya después de hacer eso, venimos ya a la parte del corte. ¿Cómo voy a hacer los cortes? Vengo con la reducción oclusal. Un detalle que les voy a dar aquí es, muchas personas les gusta hacer, o en los libros van a encontrar, como les digo, hay diferentes técnicas. Primero hacen los surcos oclusales y cortan, ¿ya? Después de haber cortado oclusal, hacen los surcos vestibulares y los surcos linguales de guía y cortan, ¿ya? En este caso, para la secuencia que nosotros vamos a tener, nosotros vamos a hacer los surcos, guías en oclusal, en vestibular y lingual, y hasta después vamos a cortar, después de tener esos surcos. Entonces, hacemos, como les dije, en dos direcciones y empezamos a cortar oclusal. La secuencia 2 es la reducción oclusal. Cortamos. Lo que hacemos es unir esos surcos. Unimos los surcos en los planos que ya está indicado. Recuerden, la superficie oclusal no es plana. La superficie oclusal es de esta manera, ¿sí? Tiene inclinación hacia el surco central. Entonces, nosotros no podemos hacer un corte plano. Miren la inclinación que tiene la pieza de mano y la fresa. Miren cómo está inclinada. No está recta, cortando las cúspides vestibulares de una vez. No, no se puede. Tiene que estar, mire, su inclinación es hacia el surco central. Inclinación hacia el surco central. No puedo abarcar las dos.
Entonces, hay un tipo de fresas que sí sirve para esto, que corta las dos superficies, pero son esas que tienen cono invertido, ¿no? Doble cono, son esas que tienen como triángulos a cada lado. Entonces, esa sí se puede poner plana, perpendicular al eje axial del diente, y nos deja ya este surco, o sea, nos corta las dos vertientes de una sola vez. Pero con una fresa mortal normal que ustedes van a tener, la van a hacer así como está aquí, ¿verdad? Nos queda así la superficie cortada en oclusal. Miren cómo está el surco central bien pronunciado, las vertientes hacia el surco central. Miren cómo se ve. Aún tenemos los surcos guías vestibulares y linguales, ¿verdad? Así, ahí están. Entonces, se corta primero oclusal. ¿Cómo se corta oclusal? Como les dije, una inclinación hacia el centro. Allí se corta. Debe quedar esas vertientes. ¿Por qué? Porque si yo quiero, recuerden que la pulpa viene siguiendo el contorno del diente, o sea, viene aquí, ¿sí? Si yo corto plano, y quiero llegar hasta la altura del surco central, porque como recuerden que aquí en el centro debe de cortarse 1.5 de aquí a aquí, en la cúspide de 1.5 de aquí a aquí, de aquí a aquí. Pero están en diferentes niveles. Este es un nivel, este es otro nivel y este es otro nivel. Entonces yo no puedo pretender cortar recto. Si yo cortara recto, tendría que llegar hasta este nivel. ¿Y qué pasa si llego hasta este nivel? Si yo cortara recto aquí, pongo mi fresa recta, ¡pum! ¿Qué pasa? Aquí toco un cuerno pulpar, saco petróleo y ya se paseó en la olla de leche. Se paseó en el diente de su paciente. Se paseó en el diente de su mamá, que aceptó ser paciente suyo porque le tuvo fe y fue la primera que accedió a que fuera, accedió como sacrificio para que usted pudiera pasar su primera clínica de prótesis parcial fija. Entonces, y usted la sacrificó. Le sacrificó su diente. Entonces, créanme, no van a querer vivir con esa culpa y no van a querer que su mamá siempre les recuerde eso. Así que espero que a ustedes les quede muy claro esto. No se corta plana la superficie oclusal. Siempre se corta en dos planos, ¿sí? Vamos a seguir el contorno externo del diente en todo momento. Pero que hacer suficiente énfasis en ese. Entonces, y después de haber cortado la superficie oclusal, nos vamos ya entonces a las reducciones vestibulares y linguales. O sea, ya empezamos con los cortes axiales. Hicimos oclusal y empezamos con los cortes axiales. Empezamos con vestibular y lingual. Empezamos. Vestibular. Esta inclinación que ustedes ven aquí es la que va en todo el tercio oclusal, ¿sí? Generalmente este puede llegar solo el tercio oclusal o llega hasta el tercio medio esta inclinación, dependiendo de la forma del diente. Pero generalmente es unión tercio medio con tercio oclusal. Entonces, esta inclinación va a llegar ahí. Esta inclinación que ustedes ven en esto se conoce en los libros como un bisel de la cúspide de soporte o la de la cúspide de trabajo, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a entender por ese bisel. No es más que aquí le llaman bisel, pues así por cuestión de traducción en el libro. Aquí nosotros es un corte vestibular. No le vamos a llamar bisel, le vamos a llamar un corte vestibular en dos planos. Este es el primer plano, ¿sí? Y queda así, ¿ya? Un corte más o menos de esta forma. Haber cortado, unimos las dos superficies, nos queda así, ¿sí? Es que feo, todavía no se le ve forma, ¿sí? No se le ve forma aún. Vamos a ver. Y cortamos la parte ya del tercio medio y cervical. Cortamos. Esta sí ya va, ya se ve. Pero todavía tenemos, miren, hacia el margen gingival y hacia mesial y distal, todavía tenemos bien, ¿verdad? Entonces, cortamos en un plano la superficie, la reducción vestibular y la reducción lingual. La reducción oclusal primero y del tercio oclusal y después la del medio y cervical en esa línea verde. Entonces, si ustedes ven esta línea verde es la que nos va a dar nuestro ángulo de convergencia total, ¿sí?
Que se recuerden aquel que tenía que ir de 6, ideal de 6 a 10, incluso nos acepta hasta 15. Entonces, eso es lo que ustedes deben saber. Este corte no debe de ser tan inclinado. ¿Por qué? Para que pueda tener esos ángulos, porque eso me va a dar el ángulo de convergencia junto con esta otra línea. Obviamente hasta allá en el infinito se van a unir y eso es el ángulo de convergencia total, ¿verdad? De dos superficies opuestas, o sea, el ángulo formado por las prolongaciones de dos superficies opuestas, ¿sí? De dos paredes axiales opuestas. Entonces, eso es el ángulo de convergencia total. Debemos de cuidar este corte para que no nos quede muy inclinado. Si no te recuerden también, se pierde aquello que dijimos de área de resistencia, que va a ser un área de por acá, que va a evitar que mi prótesis rote, o sea, que no tenga estabilidad. Esto es claro, debemos de hacerlo en dos cortes. Una vez hecho esto, eso también lo hacemos por lingual, obviamente, por razones pues, no está la parte lingual, pero aquí se cortó de la misma manera la parte lingual. A veces lingual solo tiene un plano, dependiendo de cómo esté cómo esté de inclinada la pieza, entonces, pero generalmente se hacen en dos planos. Un poquito menos inclinado y menos notorio, pero generalmente se hacen en dos planos. En algunas ocasiones, por el alto ocluso cervical de la preparación, pues solo va a quedar un nivel, un solo corte, pero eso depende de la pieza. Entonces, después de haber hecho las reducciones vestibular y lingual, pasamos a las reducciones proximales. ¿Qué pasa en las reducciones proximales? Lo primero que hacemos es ingresar con una fresa interproximal o punta de lápiz o punta de aguja, como quieran llamarle, es la misma. Es esta, fresa interproximal. A mí, si me preguntan, a mí me gustan las de cinta azul, ¿sí? Ustedes van a ver, la mayoría de estas son cinta azul. Me gustan también las cintas verdes. Entonces, se cortan bastante bien. Entonces, personalmente, y ustedes, yo les recomiendo no usen cintas negras porque las cintas negras le van a volar el diente con mucha solvencia y entonces no tenemos el control suficiente para eso. ¿Cómo hacemos para cortar? Recuerden, ustedes en su corte vestibular, ustedes llegaron lo más cerca que pudieron al diente, a esta superficie, ¿ya? Llegaron lo más cerca posible sin tocar, ¿verdad? Sin tocar la superficie proximal. Entonces, con su punta de lápiz, ustedes van a llegar a este nivel. Así como se ve en esta tercera foto, aquí, ustedes van a ingresar a ese nivel, dejando una lengüeta de tejido. Esa lengüeta de tejido me permite proteger mi diente vecino. Ustedes ven, esta lengüeta de tejido me protege el diente vecino. La fresa no debe estar en contacto con el diente. Por eso dejamos esta lengüeta. Y por eso la fresa es interproximal o punta de lápiz, para poder hacer esto que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ingresamos. Obviamente de vestibular a lingual o como ustedes prefieren y como les sea cómodo. También se puede de lingual hacia vestibular. Yo prefiero hacerlo de vestibular a lingual. De esto no es una regla. Ahora, en el laboratorio, cuando ustedes describan, sí tienen que describirme con la fresa interproximal, dejando una lengüeta de tejido en la superficie mesial, accedemos con la fresa interproximal activada y nos trasladamos desde la superficie vestibular hacia la superficie lingual. Así es como yo voy a querer en el laboratorio explicadito el protocolo, ¿verdad? Con la fresa, grano o cinta azul, interproximal, de grano de tantas micras. Eso. Entonces, todo eso me van a explicar. Entonces, nos trasladamos desde la superficie vestibular hacia la superficie lingual. Atravesamos eso. Quiero ver si no tengo ninguna de las, creo que ya en la parte de cuando hacemos anteriores, sí tengo una foto donde ya queda solo la pestañita. Entonces, queda ya el espacio, pero es lo mismo casi aquí. Entonces, ustedes van a hacer, esto queda atravesado y solo queda esta pestañita que ustedes ven aquí de material. Esa incluso se puede quebrar, pero ya cuando ya hemos accedido, pasamos otra fresa, ¿verdad? Ya cuando hemos accedido, entonces ya hemos abierto camino, entonces empezamos ya con la fresa troncocónica extremo redondeado, la delgadita, ¿verdad? Troncocónico extremo redondeado delgada. Esta, si ustedes ven, ya es una cinta negra. Entonces,
ya entonces pasamos todas las superficies axiales, ya unimos todas las superficies. Ustedes ven aquí, ya está más separado, ya no hay lengüeta, ¿verdad? Ya no hay nada, porque ahorita ya estamos dejando nuestra pieza ya cortada. Si ustedes ven, tienen todavía la forma de las cúspides, ¿verdad? ¿Sí? Tienen sus vertientes, hasta un surco central. Entonces empezamos toda la reducción. Entonces, pero después de hacer eso, entonces viene el quinto paso, que es la reducción cervical. Recuerden, los cortes, cuando pasamos después de hacer esta reducción proximal, tenemos que pasar la fresa troncocónica extremo redondeado delgada. Esta es la gruesa, ¿sí? Entonces, con la gruesa se hace la reducción cervical, ¿sí? Doctor. Dígame. Hola, disculpe, fíjese que tengo una pregunta. A Dígame, la hora dígame. de utilizar la fresa interproximal, al entrar ahí haciendo el corte, ¿hay que hacer alguna inclinación o no? Recuerden que las inclinaciones se hacen ¿por qué? Las inclinaciones se hacen porque nuestro diente tiene esa inclinación, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no puedo poner recta. Si es una superficie vestibular que tiene dos ángulos, no la puedo poner recta. Pero las superficies proximales, que también son axiales, ¿verdad? Todas axiales son vestibular, lingual, mesial, distal. Pero en específico, las superficies proximales, nosotros debemos dejarlas lo más paralelas posible. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos lograr el paralelismo que nosotros queremos. Lamentablemente, la disposición de las paredes vestibular y lingual no nos permite dejar paralela toda la superficie. En cambio, las superficies proximales, por su forma, por su anatomía, solo tienen un corte. Vamos a hacerlo en una sola angulación. Si ustedes pueden dejarla definitivamente a 0 grados cada uno, o sea, paralelas entre sí, porque lo que buscamos es el paralelismo entre las paredes. Sin embargo, nunca se logra. Con las fresas que tenemos, troncocónica extremo redondeado, vamos a lograr, si la dejamos perfecto, vamos a lograr 3 grados. Entonces, a cada lado, eso nos hace 6. Nunca se logra eso porque tendríamos que tener un paralelómetro para que pudiéramos dejarlo así recto, pero sí lo más recto posible. Entre ellas, o sea, la superficie mesial, proximal mesial, con la superficie proximal distal deben de ser lo más paralelas posible. Entonces, cuando yo tengo mi fresa interproximal, debo de tratar al menos no dejar socavado, ¿verdad? Debo de tratar de dejarlo lo más paralela posible hacia la otra superficie también. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Entonces aquí sí no tenemos inclinaciones, ¿verdad? Eso es algo muy importante y qué bueno que preguntan porque aquí no tenemos inclinaciones. Aquí debemos dejar las superficies proximales, mesial y distal, lo más paralelas posible. Aprovechar que esto nos dé retención, ya que en la pared vestibular lo hacemos en 2 cortes. Obviamente no tenemos la misma retención que logramos con las paredes opuestas proximales, ¿verdad? Entonces tenemos otro ángulo ahí que va a ser mucho mejor que el que lo vamos a lograr con vestibular y lingual. Entonces, eso es una ventaja que tenemos en las superficies proximales. Entonces, ahora, no tocando el diente, pasamos a hacer, como les dije, aquí entre el 4 y el 5 podemos poner utilizar, entre el 4 y el 5 podríamos poner, porque es un paso que aquí, como no está como paso, pero sí es algo importante. Al pasar esto, yo paso por toda la superficie para romper esta lenta fresa. Escuchen, la fresa troncocónica extremo redondeado delgada. Si ustedes vieron cuando les presenté las fresas, ahí había una troncocónica extremo redondeado gruesa y una troncocónica extremo redondeado delgada. La troncocónica extremo redondeado delgada es la que se usa para pasar por todo eso y romper la lengüeta que dejamos en este paso, ¿sí? O sea, para quitar eso sin tocar el diente proximal, sin tocar el diente adyacente, o sea, en esta superficie proximal, ¿no? Para proteger a nuestro diente. Después de que hemos roto eso, entonces venimos con la fresa gordita, la fresa troncocónica extremo redondeado gruesa, y hacemos nuestra línea de terminado. Recuerden que les dije, nuestra línea de terminado debe de ser hecha solo con la mitad de la fresa, porque la mitad de la fresa nos va a dejar un chamfer bonito en nuestra línea de terminado. Entonces, por eso es razón, es que es con la línea de terminado, con la fresa troncocónica extremo redondeado gruesa. Esta aquí estamos haciendo la reducción cervical.
Miren, seguimos con la reducción cervical en todo, 360, ¿verdad? Esto ya dejándolo en nivel posterior, al menos lo vamos a dejar a nivel de encía o supragingival. Obviamente aquí en este nivel la estética no es comprometedora, entonces podemos dejarla un poquito supragingival. Ahora, obviamente no la dejamos 2 milímetros supragingival, sino que la dejamos lo más cerca del margen gingival posible, ¿verdad? No lo dejamos a nivel de encía, sin embargo se puede, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer líneas determinadas supragingivales a este nivel. Entonces, en una vista oclusal nos quedaría de esta manera. Ustedes ven desde ese lado, ustedes ven el grosor de las líneas determinado. Esto es una vista de oclusal. Miren cuánto hemos gastado. Ahí vemos la línea determinada. Aquí podría aguantar un poquito más para que sea un poquito más gruesa, porque miren, aquí quedó delgadita la línea determinada, ¿sí? Aquí está un poquito más gruesa, que eso es algo ideal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y en proximal, que tenemos más superficie todavía. Algo importante, en Rosenthal nos explica que aquí debemos de tener al menos 0.5 de separación con el otro diente. Cuando yo hago mi preparación, siempre debe estar separada del otro. El ángulo cabo superficial mesial o distal debe estar separado del diente vecino. Esta separación tiene que estar, o sea, si yo veo una preparación, ya terminé, doctor, y esto está unido, o sea, esta superficie topa todavía con el diente vecino, eso no sirve. Se tiene que romper el área de contacto con el diente adyacente. ¿Por qué? Porque eso nos brinda grosor a este nivel para el material, porque aquí yo necesito material, porque aquí necesito ser grueso. ¿Por qué? Porque aquí viene la fuerza del componente anterior de fuerzas, que en este caso sería de posterior anterior, aquí, y aquí se va a concentrar mucha fuerza que va a ir de tránsito hacia el sector anterior. Entonces, yo necesito dejar un buen espesor allí. Aparte de eso, yo voy a individualizar algo que se llama individualizar en el laboratorio. Me van a cortar mi modelo aquí y me van a cortar mi modelo aquí. Y para eso necesito espacio, ¿verdad? Que no se vayan a pasar llevando mi línea determinada. Si esto queda junto, uno de dos, o se llevan diente o se llevan la línea determinada. Entonces, necesito dejar separado eso, pero más que todo para que me dé durabilidad estructural de mi prótesis, o sea, que haya un espesor adecuado para dar el contorno adecuado de las áreas proximales. Eso es un detalle que deben que tener muy presente. Ustedes ven aquí, ¿qué vemos en esta otra foto? ¿Qué vemos? Vemos una línea determinada tipo chamfer. Si ustedes ven, no tiene ninguna pestaña que vaya aquí, ¿ve? ¿Sí? No tenemos pestaña. ¿Por qué? Porque esa pestaña hubiera quedado si yo uso toda mi línea, toda mi fresa, toda la superficie de la fresa y la introduzco acá y no me doy cuenta que todo alrededor me va a quedar una pestaña, que eso se va a quebrar y va obviamente a haber filtración en la prótesis. Entonces, eso no lo debe de tener. Mi línea determinado debe de ser un tipo chamfer de esta forma, ¿verdad? Como se ve ahí. Entonces, viendo un poquito más de cerca, esto es un chamfer, ¿sí? Miren, ahí tenemos una línea determinada tipo chamfer. No tenemos ningún tipo de pestaña a este nivel que nos pueda afectar posteriormente, ¿verdad? Esta pestaña que podría quedar aquí se tiene que eliminar si es que no llega a quedar, porque eso significa esmalte socavado y que se va a quebrar sin soporte, ¿verdad? Y que se va a quebrar sí o sí. La reducción axial tiene que ser lograr mi línea determinada esto. Entonces, esta es línea determinada. Si ustedes no la conocían, aquí se las presento. Esta es la línea determinada que va a haber 360 alrededor de mi preparación. ¿Estamos? Esa es la red con respecto a la reducción cervical. Pero otra cosa que quiero que vean es esto. Entonces, miren, aquí el diente no está plano. Miren cómo está. Tiene su forma, ¿eh? Tenemos una cúspide acá. Tenemos lo que se podría ver como otra cúspide acá. Tenemos y otro por acá. Entonces, no es algo plano, porque no se corta plano el diente, ¿ya? Tiene que tener forma, vamos dándole la forma de nuestro diente. O sea, esto es adecuado, esto es retentivo, esto nos permite que la prótesis que voy a poner ahí se detenga. Entonces, esto es como se vería
una prótesis desde una vista oclusal. Si ustedes ven, lo que les dije específicamente, debe haber una separación entre mi ángulo cabo superficial, que sería este de aquí del lado de la preparación. ¿Por qué? Porque tengo un piso gingival aquí y el contorno del diente. Eso es el ángulo. Entonces, el ángulo cabo superficial debe estar separado de la superficie proximal de mi diente adyacente. Superficie proximal de mi diente adyacente libre. Mira, incluso aquí, como había una preparación, está separado incluso de esto, ¿verdad? Aquí es la superficie completa, pero aquí está separado incluso de la línea de terminado de mi preparación adyacente. Debe estar separado, ya sea con preparación o sin preparación, debe de haber una separación entre esto. ¿Por qué? Porque aquí el espesor de material que se va a concentrar debe de ser lo suficiente como para que permita que el componente anterior de fuerza venga. Y recuerden que todas estas fuerzas son transmitidas desde la fuerza oclusal por las superficies proximales hacia los dientes anteriores. Entonces, aquí debe haber un buen espesor para que no se quiebre la prótesis. Si no dejamos un buen espesor ahí, se quiebra la prótesis porque está recibiendo fuerza constante. Entonces, también, como les dije, si no dejamos este espacio, cuando venga el laboratorio y me corte aquí, no va a poder hacer este corte, sino que si está unido, va a tener que llevarse o parte de la línea de terminado o parte de la superficie proximal. Y ya cuando venga mi prótesis terminada, va a quedar en el modelo, pero no en la boca, porque en la boca no van a haber cortado esto, no van a haber cortado esto. Entonces, sí necesito que ustedes puedan ser muy conscientes de esto. ¿Cuánto entonces es lo que tiene que ver ese espacio? Como mínimo, debe de ser 0.6 milímetros, como mínimo. Recuerden, como mínimo 0.6. Algunos autores nos recomiendan 0.5, pero vamos a quedarnos con 0.6. En el capítulo que yo les voy a dar, creo que ya allí está, el capítulo del libro de Rosenthal. Entonces, ahí ustedes van a ver esto, es como mínimo, o sea, mayor o igual a 0.6 milímetros que yo debo de tener de separación entre mi línea de terminado y mi diente adyacente. Es pregunta de examen. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que mi preparación debe ser. Esta es mi preparación terminada. Entonces, vengo y tengo que tener ángulos, obviamente, cercano a 6. Que 6 es lo ideal. Recuerden, 6 es lo ideal. Pero lastimosamente nosotros no podemos hacerlo. Entonces, se considera un rango entre 6 y 10 para poder hacerlo. Un rango entre 6 y 10 hasta 15 es aceptable. Entonces, pero si yo les pregunto en el examen y entre las opciones está, yo les preguntara cuál es el ángulo de convergencia ideal en una preparación. El ángulo total. Entonces, ustedes me van a decir, el ideal es 6, si está entre las opciones. Y si yo les pregunto cuál es el rango aceptable, ustedes me pueden poner incluso hasta 15, de 6 a 15 grados como mínimo, pero obviamente tiene que estar ahí. Ahora, si está entre las opciones entre 6 y 15, pero yo no les pregunté rango, sino que les pregunté lo ideal, entonces tiene que ser la respuesta 6, ¿verdad? Entonces, vale. Aclarando eso, entonces, como les dije, hasta 15 es muy aceptable. Ángulo de convergencia total. Y tenemos, ¿cuál es la altura mínima que debe de tener? La altura ocluso cervical, ¿sí? ¿Cuánto debe de tener de altura un muñón o una preparación? Como mínimo, tiene que ser 4 milímetros. Como mínimo en una preparación. Como mínimo yo debo de dejar esa cantidad, esa altura. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo requerido de altura para que pueda funcionar bien, para que tenga estabilidad, para que tenga retención mi prótesis removible en un sector posterior. No puede ser menos de esto. Si hay menos que esto, debo buscar las alternativas necesarias para que al final yo tenga al menos 4 milímetros. Algunos autores nos recomiendan que puede ser 3.5
milímetros. Pero nosotros nos vamos a quedar con el autor que dice que es 4 milímetros de altura como mínimo. 4 milímetros de altura como mínimo. Esto es así, porque si yo les pregunto la altura mínima ocluso cervical que debe tener una preparación, tienen que responderme 4 milímetros. Si me ponen 3.5, se lo voy a poner mal. ¿Ya? Entonces tiene que ser 4 milímetros. Porque como escuela, deben entender nosotros ya como escuela usamos esta medida. Como escuela, ¿ya? O sea, nosotros ya nos orientamos y ya decidimos que nosotros vamos a seguir la corriente de los autores que dicen que son 4 milímetros, no los que dicen que son 3.5. Aunque ustedes van a leerlo, tienen que saber que no es lo que absoluto lo que nosotros decimos, pero para cuestiones académicas sí será esto, ¿verdad? Eso se los aclaro. Muy bien, entonces, si ustedes ven, dígame. Y como máximo, ¿cuánto sería? No, como máximo, estos son los mínimos. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo necesario. Nosotros siempre van a ver que vamos a hablar de grosores mínimos. ¿Por qué siempre hablamos de grosores mínimos? O digamos en este caso altura mínima. Es porque lo común es que usted encuentre menos. Si usted encuentra más, pues perfecto, porque a mayor altura, mayor retención. ¿Sí? Entonces, por eso es mucho más fácil lograr retención en el sector anterior. ¿Por qué? Porque mis dientes del sector anterior son más altos, ocluso gingivalmente hablando, y son mucho más menores en diámetro, o sea que son más estrechos, y o sea que son más delgaditos y más largos. Eso me da las características necesarias para una retención ideal. Pero en un sector posterior nosotros llevamos la de perder totalmente, por eso es importante. ¿Por qué? Porque a medida vamos al sector posterior, mis molares se van haciendo más cortas en sentido ocluso cervical, o sea, más cortitas y más amplias. ¿Y saben cuál es la relación entre diámetro y altura de las prótesis? Es inversa. O sea, que a mayor diámetro de mi pieza, o sea, a mayor circunferencia, a mayor diámetro, o sea, 360, entre más amplio es mi diámetro, cuando hablamos de diámetro, espero que me entiendan, ¿verdad? O sea, de un círculo, así, todo mi línea determinado, ¿cuál sería el diámetro? Les voy a mostrar por si acaso. Esto es el diámetro, miren. Diámetro sería todo esto, en una redonda aquí, ¿ve? Esto. Mis dientes anteriores son más, tienen menos diámetro, ¿sí? El diente anterior sería como esto, y mi diente molar es como esto, ¿ya? Entonces, a mayor diámetro, o sea, en una molar que tengo más diámetro, yo necesito tener más altura, ¿sí? Entre más diámetro tengo, yo necesito más altura para tener mayor retención. Entonces, si yo tengo más diámetro, hay menos retención y estabilidad. Por eso es inversa la relación. ¿Por qué? Porque si yo tengo más diámetro, o sea, mi diente es más amplio, tengo menos retención. Entonces, para lograr más retención, yo necesito aumentar la altura. Pero eso yo no lo puedo hacer en una molar, porque las molares de por sí ya son más cortas en sentido ocluso cervical. Entonces, yo llevo todas las de perder en una molar. Entonces, por eso necesito tener tanto énfasis en este tipo de características que debe tener como mínimo. Ya van a ver ustedes cómo solucionar el hecho de que esté menos de 3 milímetros, ¿verdad? Alargamiento de corona, reconstrucción del muñón. O sea, hay diferentes opciones dependiendo del paciente, ¿verdad? Y de la situación específica. Entonces, pero sí o sí tienen que tener 4 milímetros como mínimo. Si usted logra tener 8 milímetros, pues perfecto. Y si con esos 8 milímetros usted tuvo 2 milímetros allá en oclusal para que le dé una buena resistencia a la mordida, pues perfecto, usted cortó 2 milímetros y le quedaron 8. Ay, en serio, eso sería lo maravilloso de eso. Lastimosamente nunca vamos a tener 8 milímetros en una molar, ¿no? Entonces, pero por eso solo hablamos de espesores mínimos. Pero muy buena pregunta. ¿Está solucionado eso? ¿Tienen alguna duda más de eso? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno. Entonces, vamos a ver también cuestiones del sector posterior. Pero eso es importante
hablar de la relación entre altura ocluso cervical y del diámetro, ¿verdad? Del diámetro de mi preparación, ¿verdad? A medida va aumentando el diámetro, la retención va disminuyendo. O sea que yo, a medida se aumenta el diámetro, necesito más altura de mi diente. Y pasa todo lo contrario en las molares, ¿verdad? Entonces ahí estamos cocinados para poder tener buenas retenciones en el sector posterior. Pero haciendo buen uso de todos esos clases de tallado, ustedes pueden lograr una buena retención. Entonces tenemos esto y ustedes ven el esquema que podemos observar en cualquier libro. No se aleja mucho de lo que nosotros vemos aquí en un corte que tratamos de reproducir. Entonces, ustedes ven, el diente debe de seguir la forma justamente, la preparación debe seguir la forma justamente del diente. Y todo esto punteado en anaranjado es lo que nosotros vamos a reponer. Entonces, de la misma manera, acá, esto va a venir para acá y vamos a hacer cúspide aquí, cúspide acá y va a contactar y a bajar. Entonces, eso se va a hacer de la misma manera. Entonces, si necesito yo esos espesores mínimos que ya hemos hablado acá, para acá, de aquí a aquí y aquí, no dejar una superficie plana, ¿verdad? Entonces, porque eso, uno, me quita retención y, como les dije, van a exponer, van a sacar petróleo. ¿Y qué van a hacer? Lo primero, irme a decir a mí allá cuando yo esté de tutor de ustedes, irme a decir, doctor, saqué petróleo. Entonces hablé con esa cara de aflicción y de que van a morirse ya. Y entonces, ¿qué le va a decir el doctor Figueroa? Ok. Primero vaya al baño, llore lo que quiera, desahógese y después regresamos a arreglar todo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que lleva todo en contra por todos los tiempos que va a perder para que esa pieza pueda ser restaurable otra vez, ¿verdad? Entonces, y después creer mucho en Dios y orar mucho para que pueda salir a tiempo con sus tratamientos y que el doctor Figueroa no sea tan despiadado en calificar ese corte que hicieron. Entonces, eso es lo que vamos a hacer si nosotros no hacemos caso de seguir la indicación de no cortar recto el diente. ¿Por qué pongo tanto énfasis? Porque a pesar de que, bien, este maestro ya aburre con eso de que no cortemos recto, ya entendimos, sí, pero cuando llegan allá, lo hacen. Y entonces no sé si me van a dar ataques cuando me dicen, o me va a dar un infarto en ese momento. Entonces, lo hacen. Entonces, no me canso de repetirles y repetirles y de repetirles. Un diente prohibido cortar en recto. No se puede. Tiene que seguir el contorno externo del diente. Estamos, después de ese énfasis, pues eso es como al final nos tiene que quedar una preparación. Y esta es la secuencia de preparación de un diente pilar, jóvenes. Estamos hablando de una molar. En la siguiente clase vamos a hablar del sector anterior. Hay unas pequeñas variaciones, pero son muy importantes. Sí hay variaciones y son importantes. Vamos despacio porque vamos lejos, muchachos.